te invitamos para que ponga un poco blanco sobre negro para todos aquellos que, ciudadanos de a pie, somos legos en el tema, que nos parece gravitante por la trascendencia que los medios, la calle, le da a lo que hoy se trata de Congreso, ¿no? Está bien, eso que vos planteas es interesante que venga un poco como también yo como ciudadano. ¿En qué sentido? Sí. Porque justamente, vos fíjate que esta reforma, a nosotros, entendido los que estamos dentro del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, no nos afecta, por cuanto esto es netamente para el orden nacional y federal, efectivamente. Pero como vos decís, desde la Corte para abajo al Poder Judicial. Y la prueba está que federal. Justamente ya antes de que se llegara a la sesión de hoy, que acaba de empezar con un quórum prácticamente mínimo, tuvieron a nivel del Ejecutivo que aceptar algunos planteos que se hicieron desde la Corte Nacional, por lo que uno ha podido leer, y que me parece que es un punto importante. El presidente de la Corte, Lorenzetti, le hizo llegar a la señora presidenta un pedido firmado por todos los presidentes de cámaras nacionales y federales del país, que creo que son 24, una cosa así, por el cual hay algo que es importantísimo. La Corte quedaba vacía, si no se hacía esta reforma que ya aceptó el Ejecutivo, quedaba vacía de algo que es muy importante, que es el poder de fijar sus aumentos salariales. O sea, si hay algo que la Corte tiene, y que no va a perder aparentemente, es la posibilidad de decir, bueno, nosotros estimamos que durante este año se va a dar, por ejemplo, en tal mes un aumento de tanto, en tal mes un aumento de tanto. Entonces lo que hace la Corte es pedir que se habiliten las partidas. En el proyecto primero que había mandado el Ejecutivo, eso pasaba también a la órbita del Consejo de la Magistratura. Ahora han aceptado el pedido y ese aspecto, que es más que importante, va a seguir en la esfera de la Corte. Ahora, para que quede claro para los legos en el tema, uno de los ítems que más discusión genera es el tema de... El Consejo de la Magistratura. El Consejo, por un lado... Y el otro, el de las cautelares. El de las Tal cual, Carlos, son perfecto. Los dos temas... Tal cual, porque en realidad son 6 puntos que tiene. 3 que ya están, por un lado, en senadores, 3 en diputados, que serían los que se estarían tratando, que ya vienen aprobados, con alguna modificación ahora, que va a volver entonces en revisión, si se aprueba esta reforma, a senadores. Pero es cierto, lo que más a la gente, digamos, le llega es el tema que vos marcaste, los 2 puntos de eso, el Consejo de la Magistratura y las cautelares. Empezamos por el Consejo. Dale. El Consejo de la Magistratura es un órgano que se crea con la reforma constitucional del año 94. Eso fue producto del famoso acuerdo o el Pacto de Olivos, en el cual, por lo que siempre se ha dicho, el que más insistió en ese momento fue el radicalismo, y que aparentemente el gobierno en aquel momento ejercido por Carlos Menem lo habría aceptado a cambio justamente de la famosa reelección. Exactamente. O sea, fue todo consensuado y negociado. Ese Consejo de la Magistratura, ¿cuál es la función que pasa a tener? Pasa a tener nada más y nada menos que la función de ser el encargado de tomar los exámenes y en consecuencia proponer a los candidatos a jueces a la presidencia, para que la presidencia los remita a los candidatos dentro de esa terna, elija, no es vinculante, y lo pase para que el Senado de la Nación les dé lo que se llama el acuerdo legislativo. Pero a su vez, que es lo más también importante, es la remoción de los magistrados. Porque eso es un tema interesante. Mucha gente se desespera por el tema de la designación de los jueces. Y vamos a ser sinceros, Carlos, siempre la designación del juez tiene un contenido político. Sea velado hasta ahora. ¿Cómo? Velado. Velado, pero la tiene, porque si basta con que uno lo vea, Carlos, vea, es muy sencillo. Porque por lo general la gente ya lo tiene tan claro que dice a quién responde. Claro. Vos pensás una cosa, vos tenés un Consejo de la Magistratura que envía una terna. Ya de ahí tiene la facultad el Ejecutivo de elegir dentro de la terna. O sea, con lo cual ya está la primera intervención política. Si bien llega acotada porque no se puede salir de eso, pero ya tiene una primera intervención. Y después la otra, en el orden nacional, que en la provincia lo tiene lo que se llama la Asamblea Legislativa, que es que mandan tu pliego, mandan el mío, y dicen, a Bermejo sí, a Camporini no.
y no tenés que dar explicaciones. Basta que no se haya reunido la cantidad de votos necesarios, sale aprobado el pliego de Bermejo y el de Campo Lindo. ¿Cuántos votos se necesitan hoy por hoy? En el orden nacional necesitas la mayoría de 2/3 de la Cámara de Senadores, y en la provincia de Santa Fe necesitas también una mayoría. O sea, lo que pasa es que en la provincia de Santa Fe es asamblea legislativa. Ajá, exactamente. Son los 50 diputados más los 19 senadores. Ahora, a nivel nacional, ahora se quiere modificar la integración. Exacto, y además que sea por mayoría simple. Claro, exactamente. No porque es grave ahí está, eso es lo más eso delicado, es sobre eso todo, ¿sabes para qué? La remoción. Muy bien, Carlos, tal cual. Bueno, algo me acuerdo de la facultad. Se nota que has estudiado Derecho, exactamente. Porque justamente lo más grave es eso. Sí, sí. Que vos ahora, con una simple mayoría de un órgano que va a tener una mayoría política, vos podés dejar a un juez afuera. Ahora, hay antecedentes de otros países donde esté tan eminentemente politizada la justicia como se intenta ahora, que incluso uno los vote porque van a ir. Fíjate que, por ejemplo, vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos siguen con el sistema que teníamos nosotros antes de la reforma del 94. No te olvides que nuestra Constitución toma su base de la Constitución norteamericana. Entonces, ¿cómo es los norteamericanos? No tienen consejo de la magistratura ni nada. Directamente el presidente dice, mando el pliego de Carlos Bermejo al Senado de la Nación. Y el Senado de la Nación te da o no te da el acuerdo. La remoción, igual como teníamos nosotros antes de la reforma del 94. El órgano acusador era la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tenía que convertirse, digamos, a través de la comisión que se formaba en el órgano acusador, y el Senado era el órgano destituyente o no. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la mayoría que lograba, se te destituía o no en el cargo. O sea, lo nuestro fue, vuelvo a repetirte, algo que hay en otros países, es más, yo creo de los países latinoamericanos y ese tipo de cosas, donde se desconfían más y al final resulta que después, por nuevos cambios, terminás haciendo una amplitud distinta y más peligrosa. Ahora, el tema de la cautelar sí es un tema que me parece importante porque son los derechos que tiene el ciudadano común, el de a pie. Por ejemplo, para graficarlo, fue al que acudió la gran mayoría que fue víctima del famoso corralito, y eso. ¿no? Es la forma de defenderse ante el poder. Es que ahí está el tema, Carlos. Vos fíjate, si vos lo entrás a analizar, cuando vos lo tomás en el primer aspecto, no es malo uno de los puntos, que es el siguiente, que la cautelar tenga un tiempo limitado. En eso, hasta ahí, yo comparto. ¿Por qué? Porque si no vos, por medio de una cautelar, me podés llevar en tiempo indefinido el resultado final. Y en consecuencia, cuando yo a lo mejor, hay un viejo dicho que dice que la justicia cuando es muy lenta no es justicia. Es cierto. O cuando llega muy tarde no es justicia. Entonces, si vos con la cautelar me frenás durante un tiempo indeterminado el resultado final, aunque yo después obtenga el resultado deseado, a lo mejor cuando lo obtuve es abstracto. Lo que no es, digamos, lo aconsejable del proyecto este que se ha presentado es que prácticamente queda la facultad de las medidas cautelares nada más que para el Poder Ejecutivo. Y cuando lo afecta al Poder Ejecutivo en sí mismo. Y es lo que vos decís, ahí queda desprotegido el particular que en casos puntuales, como el que vos bien señalabas, sirvió para evitar que se cometieran injusticias o que personas que tenían una necesidad realmente importante, que no era un mero ahorro, que tampoco nadie tiene derecho a tocártelo, sino que había una necesidad por edad, por enfermedad o por lo que sea, pudo recuperar parte de ese dinero que tenía. Te hago una pregunta que a lo mejor es incómoda como persona vinculada a la justicia, como funcionario, pero como abogado y como ciudadano. ¿Está en juego la República hoy en la sanción de esta ley? Yo creo que por lo menos lo que sí, vamos a ser sinceros... No hay un avance flagrante. Claro, pone una restricción bastante delicada que indudablemente puede llevar a que haya declaración. No te olvides que nosotros tenemos un sistema que es esto, que un juez de primera instancia, a diferencia, por ejemplo, de España o de otros países, puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. No me extrañaría que de acuerdo a cómo salga, creo que hay cola de constitucionalistas, va a haber la posibilidad de que se presenten recursos extraordinarios. Porque te voy a repetir, el que se ponga un tiempo en sí mismo no es lo delicado o lo grave. Al contrario, yo te soy sincero, yo creo que tiene que tener todo un límite. El problema es cuando vos lo limitás nada más que para que el particular no pueda actuar contra el Estado o que justamente el Estado sea el único que prácticamente pueda usufructuar de ese tipo de medidas. A mí como lego en el tema, pero por leer,
me parece que detrás de todo esto está el llegar a bajar a Clarín con la ley de medios. Me parece que la meta es hacer viable lo que todavía está ahí. Claro, vamos a ver ahora qué pasa, porque frenado, vos fíjate que ¿no? ya esto, la Cámara se expidió, o sea que ya hoy por hoy esto ya está en manos de la Corte. Y el otro día justamente uno de sus ministros con más proyección mediática y académica, ni hablar a nivel Zaffaroni. penal, que es Zaffaroni, dijo bien claro, esto tiene que estar resuelto, porque aparte le dijo así, no veo motivos para que no, tiene que estar resuelto antes de las elecciones. O sea, no adelantó cómo, pero sí indudablemente dijo, antes de las elecciones tiene que haber una respuesta de la Corte, porque esto es una cuestión que es muy candente. Esa respuesta de Zaffaroni me hizo acordar al pedirle al Papa que no venga, porque puede la decisión esa afectar para un lado o para otro la balanza de las elecciones. Sí, por eso ahora ¿no? viste que se dijo que el Papa va a venir el 8 de diciembre, o sea, después que hayan pasado las elecciones. Lógico, o sea, son personalidades que realmente pueden incidir, o en este caso fallos que pueden incidir. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a ninguna duda, y lo que hablábamos hace un rato que decíamos, no te quepa la menor duda que va a haber planteos de inconstitucionalidad si sale la norma como va a ser. Ahora, volviendo, ya para ir cerrando, la diputada Diana Conti, que fue a quien le hay que atribuir una frase cuando dijo, bueno, quería una presidente eterna, dijo una frase que quiero que me ayudes a entender, cuando dijo, el que gana una elección maneja todos los poderes, ¿es así? Porque en este país se entendió que la justicia, el Poder Legislativo y el Ejecutivo coexisten, pero cada uno dentro de su esfera. Yo creo que ha sido un poco más que desafortunada la frase, y aparte la división de poderes está, y la prueba está en que justamente la Corte tiene esa facultad de declarar las inconstitucionalidades de una norma. Lo que pasa es que a veces lo que no se dan cuenta cuando se sacan ciertas, o mejor dicho, no es que no se dan cuenta, a lo mejor creen los gobiernos que pueden llegar a ser eternos. Porque si vos lo entras a analizar, Carlos, está bien, vos hoy sacás esto, pero justamente, si vos me aumentás el número de consejeros, perfecto, hoy te favorece a vos que sos gobierno, suponete, pero mañana vos no sos gobierno. Se termina el mandato, porque esta gente volvemos a elecciones. O sea, ¿quién te garantiza a vos, que hoy eras gobierno, que en una elección donde vos perdiste vas a volver a sacar los mismos consejeros? Y no vaya a ser que después los consejeros que entren sean los que lleven a tu propia gente o a vos mismo a un banquillo de acusados. ¿Se entiende lo que sí, por supuesto, pero porque en este nadie país es eterno en el ninguna poder. ley afecta un derecho adquirido. No, pero lo que quiero decir, pero vos suponete, vos mañana... Sabemos muy bien que hay un tema hoy por hoy candente en la sociedad, que es el tema de la corrupción. Y es un tema con el que tienen que convivir determinados funcionarios sospechados y que lo que quieren es tener protección. Perfecto para lo que vos decís. Después. Tal cual. Vos suponete, con todo esto que tuvo trascendencia, vos te asegurás, si los mandatos son de 2 años, te asegurás 2 años de tranquilidad. Perfecto. Pero a los 2 años terminan esos mandatos. Sí. Yo soy el gobierno, pierdo las elecciones. Venís vos, justamente, por eso lo peligroso es lo que yo te decía, de la forma de remoción, que entonces, ¿qué hace? 2 o 3 jueces o 4, me los sentás en un banquillo de acusados, porque aparte me saco esos jueces de encima y me nombro 3 o 4, vos nombrás 3 o 4 que son de tu confianza y decís, bueno, ahora vamos a investigar para atrás todo este tipo de cosas. Por supuesto, lo que aquí... Ahora, eso le hace pésimo a un país y a la República, porque le hace pésimo a la credibilidad, al contexto de la inserción nuestra en el mundo. Vos fíjate que han dejado de venir empresas a radicarse por falta de seguridad por la jurídica. Exacta. Tal cual, ¿no? Carlos, eso es verdad. Yo creo que si hay algo que realmente lo fundamental es eso. A veces vos querés hacer este tipo de reforma, sea por lo que sea y con el sentido que sea, y terminás generando eso, la pérdida de credibilidad, y la pérdida de credibilidad te actúa sobre lo económico.